que un día antes del 3 de abril, que fue el día 2, en la tarde, en la noche, una hermana me habla y me dice: hermana, el Señor ha hablado a mi vida y me ha dicho que ya ha llegado el momento. Cuando esa hermana me dice esas palabras, yo estaba orando y pues la escuché y pues estuvimos conversando. Y yo, una vez que terminé de hablar con ella, seguí clamando, seguí llenándome de la presencia del Señor Jesucristo. Y una vez que yo terminé de orar, me acosté. Y una vez que yo me acosté, al otro día a las 8 de la mañana el Señor habla mi vida. Y cuando el Señor habla mi vida, en ese momento observo cómo el Señor desciende y se para frente a mí, y lo observo con su vestidura blanca y resplandeciente, y con ese cinto dorado que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque su rostro no lo podía observar, pero podía contemplar su vestidura, podía contemplar ese cinto dorado que dice Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y ese Rey de Reyes y Señor de Señores es el que está esta noche con nosotros. Es el que está aquí presente en medio de nosotros. Y en ese momento que yo lo observo con su vestidura blanca y resplandeciente, y con ese cinto dorado que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, en ese momento el Señor me habla y me dice: ya ha llegado el momento. Cuando el Señor me dice ya ha llegado el momento, en ese momento el Señor extiende su mano. Cuando el Señor extiende su mano, en ese momento yo iba a tomar la mano del Señor. Y cuando yo iba a tomar la mano del Señor, en ese momento el Señor toma mi mano, y en ese momento el Señor me dice: ahora sal de tu cuerpo. Y cuando el Señor me dice: ahora sal de tu cuerpo, en ese momento yo salgo de mi cuerpo y observo cómo mi cuerpo se queda ahí. Y en ese momento el Señor toma mi mano fuertemente. Y cuando el Señor toma mi mano fuertemente, en ese momento descendimos a una velocidad inexplicable. Y al descender a aquella velocidad, en ese momento el Señor me llevó a un lugar donde podía observar muchas vasijas. Y al observar aquellas vasijas, podía observar que había muchas vasijas que estaban sucias. Otras estaban a mitad de aceite y otras estaban rebosando. Pero muchas eran las que están sucias y las que están a media mitad de aceite. Muy pocas son las que están rebosando. Y cuando yo observaba aquellas vasijas, en ese momento el Señor comienza a dar palabra para la iglesia donde yo me congrego. Y una vez que el Señor me da la palabra para la iglesia donde yo me congrego, en ese momento el Señor comienza a decirme: ve y diles a donde quiera que yo te lleve, a donde quiera que tú estés, ve y dile a mi pueblo que limpie sus vasijas. Ve y diles que dejan de llevar esa vida de doble ánimo. Ve y diles que dejen de llevar esa vida ajena el delante de mi presencia. Y el Señor me hablaba con una autoridad. Cuando el Señor me decía esas palabras: hermano, es necesario que nosotros limpiemos nuestra vasija. Nuestra vasija debe de estar rebosando de aceite. Pero mucho se nos ha olvidado esa vasija, el limpiar esa vasija y que esa vasija esté rebosando de aceite. Cuando esa vasija está sucia, quiere decir que nosotros estamos totalmente en el pecado. Cuando nuestra vasija está sucia, y cuando tu vasija está a la mitad, aquellas vasijas que yo podía observar que están a la mitad, quiere decir que no están buscando al Señor verdaderamente en espíritu y en verdad. Porque ¿cómo vas a llenar tú tu vasija de aceite? La vas a llenar cuando tú busques al Señor verdaderamente en espíritu y en verdad. Cuando no solamente veas la palabra, sino que pongas por obra la palabra. Es cuando tú vas a llenar tu vasija de aceite. Hermano, es necesario que nosotros limpiemos nuestra vasija. Porque muchos llevamos una vida de doble ánimo
si nosotros llevamos esa vida de doble ánimo, nuestra vasija está sucia. Nuestra vasija puede tener muy poco aceite. Porque venimos a la iglesia, cantamos, aplaudimos, hablamos en lengua, profetizamos, pero salimos de la casa del Señor y llegamos a nuestros hogares a criticar y a murmurar de los hermanos y nos comportamos como los de afuera. Aquí en la iglesia tenemos una cara, pero cuando nosotros salimos de la iglesia tenemos otra cara en la calle y otra cara en nuestros hogares. Y los que llevan esa vida de doble ánimo, su vasija no está rebosando, su vasija está sucia. Por eso, hermano, limpiemos nuestra vasija, renunciemos a esa vida de doble ánimo, renunciemos a esa vida ajena delante de la presencia del Señor. Comencemos a buscar al Señor en espíritu y en verdad. Comencemos a buscar al Señor como Él quiere, conforme a Él agrada. Que no solamente veamos su palabra, sino que pongamos por obra su palabra. Yo no conozco tu vida, pero tú sí conoces tu vida. Y tú sabes si tu vasija está rebosando, si tu vasija está hasta la mitad, si tiene muy poco aceite o si está totalmente sucia. Tú solamente sabes cómo estará tu vasija, porque tú conoces tu vida. Yo no la conozco, pero tú sí conoces tu vida. Así que, hermano, si tú reconoces que has llevado una vida de doble ánimo, que has llevado una vida ajena delante de la presencia del Señor, es necesario que hoy te reconcilies con el Señor. Es necesario que hoy le digas al Señor que limpie tu vasija y que desde hoy tú vas a comenzar a buscarle en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Él dice que viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Él viene por una iglesia que le adora en espíritu y en verdad. Él no viene por los que tienen su vasija sucia. No viene por los que tienen su vasija a media mitad. Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Por una iglesia que le adora en espíritu y en verdad. Cuantos alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor viene. Pero vuelvo a decirte, a muchos se nos ha olvidado el limpiar nuestra vasija. Se nos ha olvidado el limpiar esa vasija y llenarla de aceite. No solamente se trata de venir a la iglesia a cantar, a aplaudir y venir y calentar el asiento. No se trata nada más de eso. No porque vengas a la iglesia cada vez que hay servicio, aplaudas, hables en lenguas, escuche la palabra, no quiere decir que tú ya eres salvo. Porque si aquí en la iglesia vienes, cantas, aplaudes, hablas en lenguas, pero allá afuera eres otra persona, sabes cómo está tu vasija. De la manera en la cual tú vas a llenar tu vasija de aceite es buscando al Señor en espíritu y en verdad. Es buscando al Señor obedeciendo su palabra. Buscarle verdaderamente con todo nuestro corazón. De esa manera nosotros vamos a llenar nuestra vasija de aceite. Aún el Señor nos da la oportunidad de que nosotros limpiemos nuestra vasija. Aún el Señor nos da la oportunidad de que esa vasija la limpiemos y comencemos a esforzarnos a que esa vasija esté rebosando, a que esa vasija no solamente tenga muy poco aceite, sino que esté rebosando. ¿Por qué? Porque Él aún tiene misericordia de nosotros y por eso nos habla y nos dice que quiere que nosotros limpiemos nuestra vasija, que quiere que dejemos de llevar esa vida ajena en delante de su presencia, que quiere que dejemos de llevar esa vida de doble ánimo. ¿Por qué? Porque el amor del Señor es tan grande por cada uno de nosotros, que aún el Señor tiene misericordia de nuestra vida. Aún el Señor en su grande misericordia
misericordia de nosotros, que nos habla y nos dice que Él quiere que nosotros limpiemos nuestra vasija. Que el Señor quiere que nosotros seamos esas vírgenes prudentes, que cuando vino el novio, ellas salieron al encuentro, pero sus vasijas estaban llenas de aceite. Y las insensatas que hicieron, tuvieron que regresar a comprar más aceite. Y cuando vinieron a ver el novio, la puerta ya estaba cerrada. Seamos esas vírgenes prudentes, que nuestra vasija esté rebosando cuando aquella trompeta suene. Cuando aquella trompeta suene, nuestra vasija esté rebosando y nosotros la podamos escuchar y podamos ascender con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto queremos ascender cuando aquella trompeta suene y nosotros asciendamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Pero para eso nuestra vasija debe de estar rebosando. Hermano, ten presente cada día, a cada momento, el limpiar tu vasija, el que crezca cada día más de aceite y esté rebosando. El Señor quiere que limpiemos nuestra vasija, que esa vasija esté limpia y rebosando de aceite. Renunciemos a esa vida de doble ánimo. Renunciemos a esa vida ajena delante de su presencia. Porque seguimos llevando esa vida conforme nosotros queremos, conforme a nosotros nos gusta vivir, que muchas veces nosotros queremos llevar un evangelio liberal, queremos que nos acomoden la palabra. El Señor viene y nosotros nos quedamos. ¿Por qué? Porque nuestra vasija no va a estar rebosando, nuestra vasija no va a estar llena de aceite. Pero si nosotros renunciamos a esa vida de doble ánimo y comenzamos a limpiar esa vasija y comenzamos a esforzarnos cada día más y cada día más y cada día más y cada día más, a que esa vasija esté rebosando, a que esa vasija esté llena de aceite, cuando el Señor venga, nosotros vamos a ascender con Él y vamos a escuchar esa trompeta. ¿Por qué? Porque solamente la escucharán los que estén preparados, y los que estén preparados son los que tendrán su vasija llena de aceite. Y yo pienso que todos los que estamos hoy en esta noche queremos estar preparados, queremos estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros queremos estar preparados, nuestra vasija debe de estar llena de aceite. ¿Cuántos exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Tiene que estar rebosando esa vasija. Busquemos al Señor en espíritu y en verdad. Vuelvo a decirte, hermano, hermana, aún el Señor nos da la oportunidad, porque aún Él tiene misericordia de nosotros. Aún el Señor tiene misericordia de nosotros y nos da la oportunidad y nos sigue hablando de que quiere que nosotros limpiemos nuestras vasijas. Y en ese momento que el Señor me mostraba aquellas vasijas y me decía que quiere que nuestra vasija esté rebosando de aceite. En ese momento que el Señor me mostraba aquellas vasijas y me daba esa palabra, en ese momento el Señor toma mi mano fuertemente. Y cuando el Señor toma mi mano fuertemente, en ese momento descendimos a una velocidad. Y en ese momento el Señor me llevó al espacio. Y al llevarme al espacio observo la tierra. Y al observar la tierra observo aquella bola de fuego, el cual es el meteoro, el cual va a caer en la tierra. Al observar aquella bola de fuego, aquel meteoro, en ese momento observo que parte de ese meteoro está entrando a la atmósfera y parte aún está en el espacio. Pero algo que me quedé sorprendida es que observo que está detenido y no está avanzando. Y en ese momento yo le hice la pregunta al Señor y le dije: Señor, porque cuando tú me lo mostraste en la cuarta experiencia, yo lo podía observar que iba avanzando
hacia la tierra. Ahora lo observo que está mitad entrando a la atmósfera y mitad aún está en el espacio, pero está detenido, no está avanzando. Y en ese momento el Señor me dice: hija, está detenido porque yo lo estoy deteniendo, porque hay siervos y siervas en la tierra que me están pidiendo misericordia, y por misericordia a ellos yo lo estoy deteniendo, porque el amor del Señor es tan grande por nosotros que aún Él tiene misericordia de nosotros. Y por misericordia aún el Señor no ha permitido que caiga sobre la tierra. Aún el Señor no ha permitido que caiga sobre esta tierra. Y en ese momento que el Señor me decía esas palabras, en ese momento el Señor me dice: hija, mira. Y cuando el Señor me dijo: mira, hija, en ese momento comenzó a observar como aquella bola de fuego comenzó a descender sobre la tierra a una velocidad inexplicable. Venía una velocidad inexplicable sobre la tierra, y en ese momento observo cómo cae sobre el mar, y al caer sobre el mar se mueven las placas tectónicas. Y cuando las placas tectónicas se mueven, comenzó a observar cómo el mar comenzó a retroceder, y al comenzar a retroceder hacia atrás el mar, comenzó a levantarse una ola gigantesca. No puedo explicarles a cuántos kilómetros, a cuántos metros de altura estaba aquella ola. Y en ese momento que yo observaba aquella ola, comenzó a observar cómo comenzó a entrar una ciudad, y comenzó a observar cómo los edificios se miraban tan pequeños alrededor de aquella ola, y comenzó a entrar a una velocidad, en cuestión de segundos arrasaba gran parte de la tierra. Y comenzó a observar cómo era algo tan terrible cuando el mar comenzó a entrar sobre la tierra. Y comenzó a observar cómo almas, al escuchar el estruendo que venía al mar, salían corriendo hacia afuera, y al mirar que venía el mar comenzaban a gritar y comenzaban a decir: el mar se ha salido, el mar se ha salido, el mar se ha salido. En cuestión de segundos arrasaba con ellos. Y en ese momento podía observar cómo iba entrando en ciudades y pueblos. Llegaba a lugares jamás antes vistos, donde pudiera llegar el mar. Era algo terrible, era algo espantoso. Al observar el estruendo, las almas que escuchaban el estruendo de que el mar venía, corrían y corrían, pero el mar los alcanzaba. Era algo terrible, era algo espantoso. Y puedo observar como un matrimonio, al escuchar el estruendo, salía hacia afuera de su casa. Y al salir hacia afuera, en ese momento, al observar que venía el mar, solamente le gritaron al Señor y le dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros, heme aquí, Señor. Y en ese momento el mar los tapó. Podía observar cómo era algo tan terrible, cómo era algo tan espantoso. Y en ese momento yo estaba llorando. Y cuando yo estaba llorando, yo le dije: Señor, ten misericordia, Señor. Y en ese momento que yo le estaba pidiendo misericordia al Señor, y observaba todo aquello, cómo era algo tan terrible, cómo era algo tan espantoso. Como de un país se pasaba a otro país en cuestión de minutos. Y en ese momento que yo observaba aquello tan terrible, aquello tan espantoso, yo le dije al Señor: Señor, ten misericordia, Señor, porque cuando todo esto acontezca, millones de almas van a morir, millones de almas van a morir que no te han aceptado, que no te han recibido, que no te han conocido, Señor. Y en ese momento el Señor me habló y me dijo: no me han querido aceptar porque ellos no me han querido recibir como su único y suficiente Salvador, porque ellos me han cerrado la puerta de su corazón. Pero yo les he
ese momento que el Señor me decía esas palabras, yo seguía llorando y diciéndole: Señor, ten misericordia, Señor. Y en ese momento que el Señor me mostraba aquello, en ese momento que yo podía observar aquello tan terrible, aquello tan espantoso, a mi alma se estremecía de ver todo lo que estaba observando, cómo el mar estaba destruyendo gran parte de la tierra. Y en ese momento el Señor me dijo: yo sé que el edificio queda en pie y que el edificio queda derribado. Y en ese momento que el Señor me dijo esas palabras, en ese momento el Señor me habló con una autoridad y me dijo: ve y dile que mi juicio ya está sobre la tierra. Ve y dile que mi juicio ya está sobre la tierra. Y en ese momento que el Señor me decía esas palabras, yo solamente seguía llorando y pidiéndole misericordia al Señor. Solamente le seguía pidiendo misericordia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en ese momento que yo le estaba pidiendo misericordia al Señor, y el Señor me mostraba todo aquello, pude observar como una vez que pasó todo aquello, pude observar cómo la tierra quedó totalmente devastada, muertos por donde quiera. Almas habían sobrevivido a aquella catástrofe tan terrible. Iglesias habían quedado en pie aún a todo aquello. Y el Señor me hablaba y me decía: velad y orad y pedir misericordia, porque yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Así que, hermanos, velemos y oremos y pidamos misericordia al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él ha dicho que Él tendrá misericordia de quien Él tenga misericordia. Él tendrá misericordia de quien Él tenga misericordia. Y el Señor me dice: si uno duda, a quien dude se lo llevará, dice el mar. Así que, hermano, no dudemos, estemos firmes en la promesa del Señor, porque Él cumple sus promesas. Él tendrá misericordia de quien Él tenga misericordia. Y el Señor me decía: vendrán pestes, vendrá un gran dolor y aparecerán muchas enfermedades. Y en ese momento que yo observaba aquello tan terrible, como esposas habían quedado sin esposos y sin hijos, hijos sin padres. Era algo terrible, era lo espantoso. Las almas reflejaban un gran dolor en su rostro. Y en ese momento yo solamente lloraba y lloraba de mirar todo aquello que viene para esta tierra. Y en ese momento el Señor me dijo: han querido destruir mis planes. Los científicos han querido destruir mis planes. Y me dice: mira, hija. Y cuando el Señor me dice: mira, hija, observo un aparato grande que era como un misil. Y el Señor me dijo: mandaron un misil para querer destruir el meteoro, para que no cayera sobre el mar, sino cayera sobre la tierra. Pero en este momento el Señor me muestra cómo solamente pasó a un lado y no tocó nada al meteoro. Y en ese momento el Señor me habla con una autoridad y me dice: nadie puede oponerse a mis planes, porque yo soy el que soy, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres el alfa, eres el principio y el fin, el primero y el último, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nadie se puede oponer a sus planes. Y en ese momento que el Señor me decía esas palabras, yo le dije:
pasará. Primero vendrás por tu iglesia y después acontecerá todo lo que me estás mostrando. Y en ese momento el Señor me dijo: no, hija, si yo voy en este momento por mi iglesia, no hay un remanente fiel, no hay un remanente que me busque en espíritu y en verdad. Por eso yo mandaré un quebrantamiento sobre la tierra. Y una vez que vaya este quebrantamiento sobre la tierra, yo levantaré a mi iglesia, yo levantaré a mi pueblo. Y en ese momento el Señor me decía esas palabras. El Señor me decía: los poderosos están tratando de esconderse para todo lo que viene para esta tierra. Ellos están preparándose, ellos están alertados, pero mi pueblo no se está preparando, mi pueblo no está alertado. Pero yo les he hablado una y mucha manera a través de mis siervos, pero no me quieren creer. Y una vez más yo sigo hablando a través de tu vida. Y ve y dile que mi juicio ya está sobre la tierra. Ve y dile, mi iglesia, ve y dile, mi pueblo, que mi juicio ya está sobre la tierra. Y me volvió a dar la palabra y me decía: velad y orar y pedir misericordia, porque yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Y en ese momento que el Señor me decía esas palabras, en ese momento que el Señor me decía que los grandes, los poderosos se están tratando de esconder para todo lo que viene para esta tierra. El Señor me decía: aunque se remontaran en las montañas, de ahí yo los derribaré. Y en ese momento que el Señor me decía esas palabras, el Señor me dice: millones de ángeles ya están sobre la tierra. Millones de ángeles ya están sobre la tierra, que están resguardando los hogares de mis siervos y de mis siervas, las cuales están pidiendo misericordia. Ya están millones de ángeles que están resguardando y nada nos va a tocar. ¿Por qué? Porque el Señor tendrá misericordia de quien Él tenga misericordia. Y en ese momento que el Señor me decía que millones de ángeles están sobre la tierra, porque están resguardando los hogares, los lugares de sus siervos y de sus siervas que están pidiendo misericordia. Así que, hermanos, sigamos pidiendo misericordia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en ese momento que el Señor me decía esas palabras, el Señor me decía: ve y diles que almacenen víveres. Y cuando el Señor me hablaba de los víveres, el Señor me mostraba una imagen. Y podía observar como en una iglesia había mucha agua, había ropa, había cobertores, había cosas enlatadas, había muchos víveres. Y el Señor me decía: porque los van a necesitar. Una vez que mi juicio venga sobre la tierra, no habrá que comer, no habrá agua para beber. Pero yo estoy alertando a mi pueblo. Yo estoy alertando a mi pueblo. Y ve y diles, ve y dile a mi pueblo que me crea. Ve y dile a mi pueblo que yo soy el que soy, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que no eres tú, sino que soy yo hablando a través de ti. Hoy amansa aquí Malaya, con razón malaba aquí Malaya. Oh, mi alma te alaba, Señor. Y en ese momento que el Señor me decía esas palabras,
yo estaba llorando. Y en ese momento que yo estaba llorando, pude observar una vez que pasó todo aquello, como millones de almas habían muerto. El Señor me decía: una vez que yo mande este quebranto sobre la tierra, muchos vendrán a mí, muchos quieran abrirme la puerta de su corazón y recibirme como su único y suficiente Salvador. Pero el Señor me dice: pero muchos también vendrán y maldecirán mi nombre, porque dirán que si yo soy un Dios de amor, porque mando esto sobre la tierra. Pero yo lo hago por amor a ustedes, por amor a la humanidad, porque yo di mi vida en la cruz del Calvario por tu vida y por toda la humanidad. Y en ese momento que el Señor me decía esas palabras, yo solamente le seguía pidiendo misericordia al Señor y estaba llorando, cuando el Señor me dice: mira, hija. Y cuando el Señor me dice: mira, hija, en ese momento comenzó a observar cómo comenzó a entrar un gran terremoto en una ciudad. Y es que el terremoto sacudía la tierra. Podía observar cómo los edificios caían. Era algo terrible, era algo espantoso. Y comenzó a observar aquel terremoto. Y el Señor me dice: viene un terremoto de 12 grados sobre la tierra. Y comenzó a observar cómo la tierra se comenzó a abrir. Y al comenzar a abrirse la tierra, comenzó a salir un humo negro y una peste de aquello donde se iba abriendo la tierra. Y en ese momento comenzó a observar como puños y puños de almas caían en aquel hoyo donde se iba abriendo la tierra. Y en ese momento el Señor me dice: vivos caerán al infierno. Y en ese momento que el Señor me decía esas palabras, podía observar cómo era algo tan terrible, cómo era algo tan espantoso. El Señor me decía que viene ese terremoto de 12 grados sobre la tierra, jamás visto aquí en la tierra. Era algo terrible, era algo espantoso cuando aquel terremoto comenzaba a entrar en aquella ciudad. Las almas gritaban y lloraban, pedían misericordia al Señor, corrían de un lado para otro. Era un lamento, era un lloro, era algo terrible, era algo espantoso lo que yo podía observar en ese momento. Y en ese momento que el Señor me mostraba aquello, en ese momento el Señor me decía: ve y diles que mi juicio ya está sobre la tierra. Ve y dile a mi pueblo que mi juicio ya está sobre la tierra. Y en ese momento que el Señor me decía esas palabras y me decía que el juicio ya está sobre la tierra, en ese momento que el Señor me mostraba todo aquello, como era algo tan terrible, como era algo tan espantoso, algo que mis palabras no alcanzan a explicárselos, algo que mis palabras no se lo pueden explicar, lo que será en aquellos momentos. Las almas lloraban, gritaban, pedían misericordia, pero millones de almas morían. Y en ese momento que el Señor me mostraba todo aquello, el Señor me decía: ve y dile a mi pueblo que se prepare. Ve y dile a mi pueblo que se prepare, porque muchos ascenderán ese día conmigo. Muchos vendrán aquí delante de mi presencia. Ese día que todo eso acontezca, ese día que vaya mi juicio sobre la tierra. Pero muchos caerán al infierno. Por eso ve y dile a mi pueblo que se prepare. Ve y diles que yo hablo una y otra y de muchas maneras a ellos. Y en ese momento que el Señor me decía:
esas palabras y me muestra todo aquello. En ese momento el Señor me toma de la mano fuertemente y en ese momento ascendimos a una velocidad, y al ascender a aquella velocidad el Señor me llevó donde podía observar millones de demonios, los cuales corrían a una velocidad, iban apresuradamente, y al observar aquellos demonios yo le dije al Señor: Señor, ¿a dónde van esos demonios? ¿Por qué van apresuradamente? Y el Señor me dijo: hija, esos demonios van a la tierra a destruir la iglesia, van a la tierra a destruir los ministerios, van apresuradamente porque saben que el tiempo se les está acabando. Por eso van apresuradamente sobre la tierra para ir a las iglesias y destruirlas, destruir los ministerios. Pero ve y dile a mi pueblo que se agarre de mi mano. Ve y dile a mi pueblo que se agarre de mi mano, que aunque millares se levanten contra ellos, yo estoy con ellos. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, porque yo soy el que soy. Hoy amansa aquí, Malaya. Y en ese momento que el Señor me decía esas palabras, en ese momento comenzó a observar demonios en los aires. Y el Señor me dijo: mira, hija, estos demonios van a la tierra, entran a las iglesias, se pudran las paredes, y cada uno de ellos está poniendo el sueño, está poniendo que el niño o la niña esté inquieta, para que el padre o la madre se salga y no presten atención a mi palabra. Cada uno de ellos está encargado. Y en ese momento que el Señor me mostraba aquellos demonios, el Señor me decía: ve y dile a mi pueblo que cada vez que comiencen a dar inicio, ve y diles que pidan un vallado de ángeles a resguardar. Ve y diles que pidan un vallado de ángeles para resguardar mi iglesia. Y en ese momento que el Señor me decía esas palabras y me decía que pidamos un vallado de ángeles para que resguarden este lugar, en ese momento el Señor me muestra, miré como una pantalla, como un cañón, y miré esta iglesia. Y al mirar esta iglesia el Señor me dice: hija, ve y dile a mi iglesia de Ríos de Agua Viva que es una iglesia escogida. Hermano, esta iglesia es escogida por el Rey de Reyes y Señor de Señores, por el Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Oh, te alabamos, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor Jesucristo. Esta iglesia es escogida por el Señor Jesucristo. Es una iglesia privilegiada, que el Señor la está mirando, que el Señor la tiene en sus manos. Y en ese momento que el Señor me daba esa palabra para esta iglesia, en ese momento el Señor me muestra un camino muy precioso. Y en ese camino muy precioso observo a un pastor que yo conozco, que es de Playa del Carmen. Y observaba que iba con su esposa y sus hijos. Y en ese momento el Señor me dice: ve y dile a mi hijo que por ese camino va caminando. Ve y dile que me agrada cómo me está sirviendo,
Y en ese momento que el Señor me da esa palabra para ese pastor, en ese momento el Señor me toma de la mano fuertemente y ascendimos a una velocidad y llegamos a la gran ciudad, donde las calles son de oro, donde el mar es de cristal, donde es aquella ciudad tan preciosa, aquella ciudad tan maravillosa. Y el Señor me habla y me dice: hija, ya todo está preparado, ya todo está listo, solamente es que yo vaya por mi iglesia. Todo está listo, todo está preparado. Comencé a caminar en aquellas calles, miraba aquel mar de cristal precioso, maravilloso. Y el Señor me volvió a decir: ve y dile a mi pueblo que ya todo está listo. Ve y dile a mi pueblo que ya todo está listo. Que pronto voy por mi iglesia. Que pronto voy por mi iglesia. Que pronto voy por mi iglesia. Y voy por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Voy por una iglesia que me adora en espíritu y en verdad. Y en ese momento que el Señor me decía esas palabras, yo observaba aquella ciudad tan preciosa, aquella ciudad tan maravillosa. Y en ese momento el Señor me toma de la mano. Y en ese momento, cuando el Señor me toma de la mano, el Señor me muestra una vestidura blancas y otras sucias y rotas. Y cuando el Señor me muestra aquellas vestiduras, me hacía la pregunta el por qué observaba unas blancas y otras sucias y rotas. Y el Señor me dijo: a muchos se les ha olvidado el cuidar sus vestiduras. A muchos se les ha olvidado el cuidar esa vestidura que yo puse en ellos desde el primer momento en que me aceptaron, me recibieron como su único y suficiente Salvador. A muchos se les ha olvidado el cuidar sus vestiduras. Hermanos, debemos de cuidar esa vestidura que el Señor ha puesto en nosotros. Debemos de cuidar esa vestidura que el Señor puso desde el primer momento en que nosotros la aceptamos, desde el primer momento en que nosotros la recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Porque muchos nos hemos olvidado de esa vestidura. Y muchos tenemos nuestra vestidura rota y sucia. Y cuando tú tienes tu vestidura sucia y rota, es cuando tú estás llevando una vida de doble ánimo. Cuando tú no estás llevando una vida conforme al Señor le agrada, conforme Él quiere. ¿De qué manera tú ensucias tu vestidura? Diciendo una mala palabra, enojándote, hablando de la hermana, del hermano. Todo lo que se nombra pecado está ensuciando tu vestidura. Debemos de limpiar esa vestidura que el Señor ha puesto en nosotros. Cada día debemos de pedirle al Señor que limpie nuestra vestidura, que quita toda la mancha, que quita toda la arruga de nuestra vestidura. Que nosotros queremos tener esa vestidura blanca y resplandeciente, esa vestidura sin mancha y sin arruga. Tengamos presente siempre el cuidar esa vestidura que el Señor ha puesto en nosotros, el cuidar esa vestidura blanca y resplandeciente, porque solamente los que tengan su vestidura blanca y resplandeciente son los que van a escuchar esa trompeta en el cielo y van a ascender con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, cuidemos esa vestidura que el Señor ha puesto en nosotros. No nos olvidemos de esa vestidura, sino que siempre tengamos presente
esa vestidura que el Señor ha puesto en nosotros. Y en ese momento que el Señor me mostraba aquella vestidura, comienza a hablarme el Señor con una autoridad y comienza a decirme: ve y diles a todos aquellos que yo he puesto un ministerio, que yo he puesto un don sobre ellos. Ve y dile que no lo entierren, ve y dile que se levanten, ve y dile que se restauren, que un día delante de mí me van a entregar cuenta por ese ministerio, por ese don que yo he puesto en cada uno de ellos. Hermano, hermana, si tú tienes un ministerio, si tú tienes un don que el Señor ha puesto en ti, no lo entierres. No lo entierres, ejerce ese ministerio, ese don que el Señor ha puesto en ti. Porque un día delante de la presencia del Señor, tú vas a entregar cuentas por eso. Que se levanten, que ejerzan ese don, ese ministerio que le ha puesto en cada uno de ustedes. El Señor me decía: ve y dile que yo lo estoy esperando con los brazos abiertos. Ve y dile que vengan a mí, que vengan a mí, que vengan a mí, que yo lo estoy esperando, que yo lo estoy esperando. Ve y dile que se levante, que se restaure, que yo lo estoy esperando con los brazos abiertos. Y cuando el Señor me decía esas palabras, en ese momento el Señor me toma de la mano fuertemente, y en ese momento descendimos. Y al descender, el Señor me lleva hasta donde estaba mi cuerpo. Y al observar mi cuerpo en ese momento, el Señor me dijo: ve y dile a mi pueblo, ve y dile a mi pueblo que se prepare, ve y dile a mi pueblo que yo sigo hablando, ve y dile a mi pueblo que mi juicio ya está sobre la tierra, ve y dile que velar y orar y pedir misericordia, porque yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Y en ese momento que el Señor me dejó esas palabras, en ese momento comencé a acomodarme mi cuerpo. Y comenzar a acomodarme mi cuerpo, una vez que yo me acomodé, en ese momento el Señor dio un soplo de vida sobre mí. Y cuando el Señor dio un soplo de vida sobre mí, en ese momento yo abro mis ojos aquí en la tierra. Siento que doy un suspiro y abro mis ojos. Y cuando yo abro mis ojos y comienzo a moverme, de repente siento que la vida se me va en ese momento. Y cuando siento que la vida se me va, solamente dije: la sangre de Cristo tiene poder. Y el Señor da un soplo sobre mi vida. Y en ese momento siento aquel suspiro y abro mis ojos sobre la tierra. Porque Satanás no quiere que uno hable, pero que el Señor lo reprenda en esta noche. Porque el Señor lo derrotó en la cruz del Calvario. Y el que está en esta noche es más poderoso que Él. Oh, cuántos alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, preparémonos, pongámonos a cuenta con el Señor. Yo no fui la que te estuvo hablando, sino que fue el Señor el cual estuvo hablando tu vida. Preparémonos, porque el juicio del Señor ya está sobre la tierra. Pongámonos a cuentas con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Recuerda, velar y orar y pedir misericordia. Cada día velemos y oremos y pidamos misericordia al Señor. Pidamos misericordia al Rey de Reyes.
reyes y Señor de señores. Recuerda que millares de ángeles ya están sobre la tierra, resguardando los lugares en donde están pidiendo misericordia. Ponte de pie en esta noche. Ponte de pie en esta noche. Y quisiera invitar a que todos juntamente pasaran aquí enfrente. Sale de tu lugar y avanza. Sale de tu lugar y avanza, avanza. No te quedes ahí. No te quedes ahí. No te quedes ahí. Sale de tu lugar.